Bueno, ¿cómo están? En esta oportunidad estamos con el doctor José Luis García. Bienvenido, ¿cómo están, Doc? Gracias. Vamos a hablar de un tema que es súper importante y que es poco conocido entre los profesionales de la salud. Vamos a hablar un poco de lo que es la ética, la bioética. Él es cirujano plástico, se dedica a la parte de rinoplastía, trabaja mucho con respecto a sus pacientes en lo que es todo lo que es ética, algo de lo que nos va a hablar hoy, algo que no es muy conocido. Y también se dedica a la parte educativa. Así que bueno, Doc, bienvenido, muchas gracias. Espero que lo disfruten, es una entrevista para disfrutarla. Te vamos a hacer una pregunta que a lo mejor entre los profesionales de la salud no es algo que está como muy, no sé si explotado, sino investigado, a lo mejor arraigado. Sí. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la ética y la bioética? ¿Qué nos podés decir? Bien, es una pregunta amplísima, porque nosotros creemos que sabemos de ética y bioética hasta que nos preguntan, pero no sabemos cómo definirla ni dónde aplicarla. Ética es una rama de la filosofía y básicamente se ocupa de decirnos, o más bien hacernos pensar que está bien y que está mal. Sin embargo, algo que parece tan sencillo está plagado de matices, porque inmerso en la ética tenemos otra disciplina que se llama moral. Y ahí estamos conjeturando con razones geográficas, porque lo que es moral acá puede ser inmoral en otro lado. Podríamos decir que la ética es como algo que traza a todo el mundo y la moral a esos pequeños lugares o agrupaciones humanas. Entonces, la inmoralidad o la moralidad se traza según un acuerdo de comunidad. Pero la ética es un código que armamos los profesionales. Ahora, si entramos en la bioética, ahí ya tenemos otra desambiguación de la disciplina. Porque si bien la ética nos dice cómo hacer las cosas, cómo nosotros nos interpretamos ante lo que aprendemos, la bioética nos dice cómo impactan esas acciones en otros seres vivos, en este caso en seres humanos. Entonces, nosotros podríamos resumir el concepto de bioética en una sola palabra: dignidad. Tanto se ha hablado estos últimos años acerca de la dignidad de los pacientes y la dignidad de los colegas. Entonces, nosotros como personal de salud necesitamos desarrollar nuestras capacidades de bioética. Y se construye en 4 pilares fundamentales, ¿sí? El primer pilar es la autonomía. Es decir, la capacidad que tiene todo ser humano de elegir qué es lo que va a hacer. Porque muchas veces un paciente puede elegir inclusive no tratarse y nosotros debemos de respetar. El segundo pilar es la beneficencia. Es decir, que personal de salud, médico o no médico, tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para beneficiar a ese paciente, esa persona que está sufriendo. Muchas veces esto colisiona porque hay ciertas actitudes que nosotros por beneficencia podemos hacer, pero pueden llegar a ser contraproducentes para un paciente. Por ejemplo, alargar la vida artificialmente es un acto de beneficencia, pero no necesariamente es algo bueno para el paciente. Que en muchas ocasiones se ha hecho. Exactamente. O porque quizás no se respeten los derechos, o sea, si el paciente está totalmente inconsciente, quizás los familiares podrían actuar sobre eso. Esa decisión es legal. Y es muy buena tu acotación, Vivi, porque depende mucho de cómo está encuadrado legalmente. Y ahí actúa la moral. Porque en Argentina se piensa, o en Bolivia se piensa otra cosa, en Estados Unidos otra cosa, y dependiendo de esa moralidad se arman los cuadros legislativos y de ahí se infiere a la ética y a la vida. Entonces todo un proceso de pensamiento humano. Muy interesante de pensar. Y yo hago este ejemplo porque de ahí podemos pasar al tercer pilar, que es la no maleficencia. Es decir, que nosotros como personal de salud tenemos que evitar dañar a ese otro ser humano. Y eso colisiona con el anterior principio. Y ahí viene esto, ¿no? Si yo tengo la conciencia y tengo el conocimiento científico para saber que eso que yo estoy haciendo para alargar la vida es maleficiente para ese paciente, tengo que considerar no hacer. Entonces, ahí viene este juego.
Y ahora, así como conclusión, ¿cómo lo podemos aplicar a la vida diaria? ¿Cómo lo llevamos a nuestra profesión? Sea podólogo, sea licenciado, técnico en laboratorio, médico. Bueno, capaz eso se puede explicar con el cuarto principio que me faltó decirlo, que es justicia. El principio de justicia de la bioética intenta dar un trato similar a todos los seres humanos. Eso en el aspecto del trato. Y en los recursos trata de que esos recursos se utilicen y se repartan equitativamente a todos aquellos que lo necesitan. Imagínate lo difícil de lograr este principio, pero es fundamental. Si nosotros pudiéramos detenernos unos cuantos minutos a administrar en nuestra mente si lo que estamos haciendo es igual a lo que le hacemos al paciente en esas condiciones, y si los recursos que yo estoy movilizando son relativamente parecidos a los que usé en el anterior paciente, podría ser un poco más fácil aplicarlo en la vida diaria. No es lo mismo atender a un desconocido que atender a un amigo. Obvio, no es lo mismo atender a un vecino de barrio que a un colega. Entonces nosotros necesitaríamos equiparar estas preferencias para que el principio de justicia de la bioética se... Entonces, yo creo que estas temáticas a las cuales les estamos poniendo algo de luz deberían conversarse constantemente en todas las cursadas, en todos los escenarios, en todos los grupos profesionales que se arman en salud. Los líderes y aquellos que organizan los grupos de salud deberían tener presentes estos principios para mejorar la atención a aquello que fundamenta nuestra esencia de ser salud, que es el paciente. Empezar a naturalizarlo, a internalizarlo. Claro, no verlo tan lejos, no verlo tan alejado, porque es verdad, uno dice, filosofía, que pesado, que de eso. Sin embargo, lo hacemos todos los días. El compadecerse por alguien que está enfermo, el sentir empatía con alguien que está sufriendo, ya es bioética. Entonces pongámosle nombre, pongámosle apellido, y de esa manera vamos a poder ser mejores profesionales. Muchas gracias, Doc, por el aporte. Muchísimas gracias. Síganos en ANIMEC y vamos a tener muchas más novedades. Gracias. Gracias.